Bueno, sí, ahora sí arrancamos. Recording in progress. Arrancamos la clase, ¿sí? Hoy día vamos a ver eh, cómo el estado de flujo de efectivos también nos brinda información muy útil para el análisis de los estados contables, ¿sí? Eh, sí, Ignacio, la estoy grabando. Después no sé cómo aparece en YouTube, pero la grabo, la estoy grabando. Eh, Vamos a ver cómo ese estado de flujo de efectivo que tiene esa particularidad tan grande que es el único estado que muestra o que enseña información por el método de lo percibido, ¿sí? Ese estado también nos brinda, digamos, herramientas para tomar decisiones respecto de la situación financiera de la compañía. Bien, les voy a compartir la pantalla para ver el práctico. ¿Están viendo el Word ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien, el caso anterior, ¿sí? El estado de flujo efectivo, acuérdense, tiene como finalidad mostrar las causas de la variación del efectivo que hay entre dos momentos de tiempo. Es decir, entre, en este caso, el ejercicio 2021 y 2022. Bien, entre el 2021 y el 2022, obviamente, como en todas las comparaciones que hacemos, las cifras tienen que estar expresadas en la misma unidad de poder adquisitivo, ¿sí? El poder adquisitivo de la misma fecha. Bien, todo el flujo efectivo, como decía recién, va a mostrar la variación del efectivo, acá lo tenemos como aumento, pues el aumento o disminución del efectivo, y las causas, ¿sí? Las causas pueden ser operativas, por actividades de inversión y por actividades de financiación, ¿sí? La suma de esas tres causas, tenemos acá específicamente aparte, cuando hay un contexto inflacionario, la influencia, digamos, la incidencia del RECPAM, del efectivo y del equivalente de efectivo, ¿sí? Que va a ser, digamos, el complemento para ayudar a justificar las variaciones. Cuando nosotros tenemos eh, todo el flujo efectivo, nos interesa ver dónde se generó el dinero y dónde se consumió el dinero. Cuando hablamos de generar dinero, hablamos de aplicaciones, es decir, cuáles son los orígenes, cuáles son los orígenes. Cuando hablamos de orígenes, son los aumentos de efectivo, y cuando hablamos de aplicaciones, son las disminuciones de efectivo. Entonces, cada una de esas actividades, estoy repasando algo, ¿no?, de contabilidad de ejercicio de años anteriores. Cada una de esas actividades de operativas de inversión o de financiación van a tener orígenes y van a tener aplicaciones. Es decir, dónde se originó el dinero, se originó el dinero y qué se hizo, dónde se aplicó ese dinero. Bien, a su vez, vamos a tener, la norma permite la preparación del estado de flujo de efectivo por dos métodos. El método directo es uno de ellos y el método indirecto es el otro método. En este caso, como bien indica acá el enunciado del estado, tenemos el método directo. ¿Qué ocurre en el método directo? ¿Sí? Para explicar la variación del efectivo, lo que hace la entidad es muestra, primero a nivel de actividades operativas, cuáles fueron sus ingresos financieros, o sea, sus orígenes, el origen del dinero, del efectivo y equivalente. Tenemos los cobros, ¿sí?, por ventas de bienes y servicios como principal origen. Eso es lo sano, ¿bien?
Y luego la norma dice que usted explicite cada uno de los pagos por grandes rubros, ¿no? Pagos de bienes y servicios a proveedores, pagos al personal por sueldos y cargas sociales, pago de impuestos a las ganancias, pago de otros impuestos. El pago de impuestos a las ganancias, la ley, la norma lo establece como obligatorio que se identifique específicamente el pago de impuestos a las ganancias, ¿sí? Que se exponga explícitamente el pago de impuestos a las ganancias. Luego tenemos el pago de intereses y fíjense los cobros de intereses. Cuando el pago de interés o los cobros de intereses van a ir dentro de las actividades operativas, cuando sean intereses pagados a proveedores o intereses cobrados a clientes. Si son intereses pagados a bancos, van a ir dentro de lo que son las actividades de financiación. ¿Sí? No sé si hasta acá me van siguiendo. Sí, profe. Bien. Luego, en las actividades de inversión, o sea, las actividades operativas son las que la empresa se dedica. La empresa digamos, el flujo generado o consumido por las actividades de la empresa, o sea, que tienen como objeto social la entidad, ¿sí? Como negocio de la entidad. Luego tenemos las actividades de inversión que pueden ser básicamente como ingresos y egresos vinculados a situaciones distintas a la actividad operativa. Por ejemplo, pagos por compra de bienes de uso es una aplicación de actividad de inversión. Si se venden y cobran, esto es muy, muy importante, ¿no? Si se venden y no cobran, no va a ir dentro de todo el flujo efectivo. Si se venden y cobran bienes de uso, va a ir dentro de la actividad generada de inversión como un origen, claramente. Bien. Lo mismo pasaría si se están comprando o vendiendo participaciones accionarias o societarias permanentes. Bien, va dentro de lo que son actividades de inversión. La empresa no se dedica a eso, pero digamos, forman parte de la vida social, la vida empresarial. Y la actividad de financiación, acá tenemos también los distintos ejemplos de orígenes y de aplicaciones. Fíjense, ¿cuáles son los orígenes para actividad de financiación? El capital de los propietarios y los dineros que se obtienen, los fondos de entidades financieras. ¿Sí? Fondo, acá va obtención de fondos, de dinero genuino, como orígenes. ¿Y qué va como aplicaciones? Bueno, cuando se pagan los préstamos o cuando se pagan esos dividendos, cuando hay retiros, ¿sí? Bien, y el respaldo del efectivo, el equivalente del efectivo, lo que muestra es como en el comparativo, el año anterior está también ajustado por inflación. En el respaldo del efectivo lo que se muestra es digamos, la variación, la pérdida de poder adquisitivo que tuvo ese dinero al inicio del ejercicio durante todo el año. ¿Sí? Para llegar al resultado neto del efectivo, al aumento o a la variación neta del efectivo. ¿Ve? ¿Qué ocurre en el método indirecto? En el método indirecto, nosotros tenemos que las actividades de inversión y de financiación se exponen exactamente igual y solamente varía la forma en que se exponen las actividades operativas. Tal así que en vez de indicar en forma directa cuántos son los cobros por venta y los pagos a proveedores por compras, por sueldos, por impuestos, por intereses, lo que hace el método indirecto es parte del resultado del ejercicio y digamos, si es un resultado positivo, lo asimila a un origen, y si es un resultado negativo, lo asimila a una aplicación, y sobre ese resultado va corrigiendo, va anulando digamos, los conceptos que no son cobros, o sea, o incremento de efectivo o disminución de efectivo. Si hay un incremento de deudas por ventas, ¿sí?
quiere decir que las ventas que están en estado de resultado y que están metidas en ese resultado del ejercicio no son todas las cobradas porque hay una parte que ha ido a incrementar los créditos por venta. Y de esa manera lo va ajustando. Lo mismo si hay incrementos de pasivos, quiere decir que hay gastos o compras que han sido contempladas en el estado de resultados en esa ganancia, pero que no representan salida de efectivo, o sea, no representan aplicación de efectivo. ¿Sí? Entonces ahí, así va trabajando, ajustando, sumando, restando el resultado del ejercicio. ¿Sí? Esto ha sido como una ayuda a memoria para que más o menos recordemos cómo se confecciona y qué información va a estar contenida en el estado de flujo efectivo. Es decir, ¿qué información? Vamos a decir que la variación del efectivo, en este caso el aumento, se va a explicar por variaciones en la actividad operativa, más de la inversión, más de la financiación. ¿Sí? Hagamos una abstracción respecto al Red PAM. Si sumamos esas tres actividades, nos va a dar la variación de efectivo del periodo. Entonces, la primera pregunta que les hago a ustedes antes de desarrollar el práctico, ¿será lo mismo que esa variación, que ese efectivo, que esa variación de efectivo se genere en cualquiera de las tres actividades? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están ahí o se han ido? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Les pregunté si para ustedes será lo mismo que el efectivo se genere en cualquiera de las tres actividades, o por el contrario, será preferible que se origine en alguna de las tres actividades. Sería preferible que se realicen en las actividades operativas, porque las Bien. actividades de inversión y financiación, bueno, financiación tiene que ver con la actividad operativa, pero la de inversión es una actividad secundaria. Ujú. Sí, está muy Si no buena la se, respuesta. si el efectivo no se genera en las actividades operativas, quiere decir que la finalidad de la empresa no se está cumpliendo, puede generar este resultado. Bien, estamos totalmente de acuerdo. ¿Se entendió la respuesta que dio la compañera? Sí, quedó claro. Bien. Lo saludable es que la actividad operativa, ¿sí?, vaya generando el efectivo suficiente para qué, para ir comprando los pagos por compra de bienes de uso, que en algún momento les dijimos que lo recomendable es que se vaya comprando con pasivo no corriente, creo que lo charlamos en la clase anterior. De manera tal que cuando vayan venciendo las cuotas, usted vaya generando el efectivo, ¿sí? Y a su vez que genere el efectivo suficiente para devolver los préstamos que eventualmente se hayan tomado a terceros, ¿sí? Y para, obviamente, repartir algo de dinero a los dueños que también necesitan y requieren algún tipo de retorno sobre la inversión que hicieron. ¿Se entendió? Entonces, vamos ahora sí, avanzar con el práctico. El planteo dice así: la empresa Puna SRL, dedicada a la venta de calefones solares, le solicita que realice un análisis de su estado de flujo de efectivo. En una reunión con el gerente de la empresa el 3 de febrero del 23, le informa que los socios se encuentran interesados en conocer la situación financiera de la firma
de la empresa, perdón, analizando los flujos de fondos que se generan por la actividad principal con la finalidad de realizar inversiones futuras. Al mismo tiempo, le indica que es importante para los socios poder obtener fuentes de financiamiento y además determinar el impacto de las decisiones vinculadas con la distribución de dividendos. ¿Sí? Para ello, pone a disposición el estado de flujo efectivo por el ejercicio 21 y 22. ¿Sí? Y tenemos el estado de flujo efectivo, donde hay una variación positiva de efectivo en ambos años. Tenemos variaciones positivas generadas por las actividades operativas, negativas por las actividades de inversión y positivas por las actividades de financiación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Se pide detallar los objetivos del análisis del estado de flujo de efectivo, realiza el análisis horizontal del estado de flujo de efectivo, identifica las principales ratios a analizar para obtener información sobre la información solicitada por la gerencia. ¿Sí? Vamos a proceder, no sé si están viendo ahí el trabajo práctico en Excel ahora. Sí, profe, estamos viendo el Excel. Vayan sacando, por favor, la variación absoluta y la variación relativa. ¿Sí? La variación absoluta la van a obtener, acuérdense, ¿no? La simple resta y la relativa es la razón, o sea, la división.
Bien, ¿cómo le fue? Variaciones Bien, absolutas. saca todos. Del primero, 25.400. Bien, perfecto. Es decir, ¿un cuánto por ciento? 63,5. Sí, Perfecto. La segunda, digamos, el efectivo al cierre del ejercicio, 50.400. aumentó un 77. 77. Vale decir, el efectivo al inicio aumentó un 63, el efectivo al cierre un 77. Con lo cual, desde ya, la variación del ejercicio, que son 25.000, había aumentado más o menos del 77. Más. Más. Por eso es que pasa de 63 al 77, es porque aumentó más. Aumentó más, dicho de otra forma, la empresa generó prácticamente el doble de efectivo de un año a otro. ¿Bien? Eso me está diciendo. Los cobros, ¿qué pasó con los cobros? Hubo un aumento. ¿Cuántos? ¿De cuánto? 750. 757,100. Bien. En porcentaje, 52,21. 52,20. Bien. Los pagos a proveedores Aumentaron en aumentaron. 657,700. Perfecto. Y en porcentaje, 58,38. muy bien. Los pagos de sueldos, Una variación de 30.000. y porcentualmente, 34,09. bien. Si hacemos un análisis hasta ahí, fíjense, los cobros aumentaron, pero aumentaron por debajo de los pagos a proveedores, pero por arriba de los pagos de sueldo. Bien. El pago de impuestos a las ganancias, Ahí hubo una disminución. una disminución. Y en términos porcentuales, un 41, ¿sí? Sí. El pago de otros impuestos, hubo un aumento. ¿De cuánto porcentualmente? 53. 53,33. Y los pagos de intereses, ¿cuánto fue? 48. 46.000 más, ¿no? O sea que aumentaron ¿cuánto? 208%. Y el cobro de intereses, Variación absoluta de 4.380. y la relativa, 100% más o menos. Sí, 99,10. Perfecto. El total del flujo de efectivo generado por las actividades operativas, ¿cuánto varió? 36.780. Y en porcentaje, 42,31. muy bien. Entonces, fíjense, si el flujo de efectivo creció un 42% y el cobro por ventas
aumentó un 52%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado en promedio con todos este, el resto de los componentes de los gastos? Aumentaron por encima, ¿sí? Aumentaron por encima. Es decir, ha habido, digamos, porcentualmente ha habido más, ha crecido más los pagos que los ingresos. Por eso es que la variación de efectivo aumentó un 98%, ¿sí? Pero, el efectivo generado por la actividad operativa aumentó solamente un 42%, ¿sí? ¿Estamos? Sí, ¿Qué profesor. pasa qué pasa con las actividades de inversión? Esta aumentó 23.500, que la variación relativa es de un 55%, ¿sí? Es normal que las actividades de inversión generalmente consuma efectivo. Lo más normal es que la actividad de inversión consuma efectivo. ¿Por qué? Porque eh, los pagos por la compra de bienes de uso suelen ser mayores que las ventas de bienes de uso. ¿Por qué? Porque cuando se venden bienes de uso, ya se venden generalmente bienes de uso amortizados, cuyo valor de recupero es chiquito, ¿sí? Por eso, en general, no es algo que sea siempre así, las actividades de inversión consumen efectivo, es decir, son aplicaciones de efectivo. ¿Qué pasa con las actividades de financiación? Los aumentos de capital, digamos, el aporte de capital del propietario aumentó un 74% en 32.000 pesos, ¿verdad? Los pagos de dividendos, Aumentaron en 13.000. 13.000. Los pagos de préstamos, Disminuyeron en 3.000. disminuyeron en 3.000, porcentualmente sería un 23%. A nivel total, ¿qué pasa con las actividades de financiación? Aumentó, o sea, digamos, el efectivo aumentó un 22.000, lo que representa un 122%. Con respecto a la incidencia de la pérdida del valor del efectivo, tenemos que son 10.280 y en términos porcentuales un 27,40% de este año respecto del anterior. Esto quiere decir que en este año seguramente ha habido más inflación que en el año anterior, o la empresa tuvo más efectivo expuesto que el año anterior, o una combinación de ambas, ¿sí? Mayor exposición con mayor inflación, o mayor inflación y menos exposición, pero que siempre el resultado ha sido negativo. Y ahí vamos a tener exactamente la misma conclusión que al inicio. El aumento de efectivo fue de 25.000 y en términos relativos, un 98,43%. Ahora bien, empiezo a preguntar yo, ¿qué opinan ustedes de este estado de flujo de efectivo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿La empresa generó o consumió efectivo? ¿Están ahí? Yo puedo ir más rápido, ¿no? No hay ningún problema. La empresa aumentó efectivo, ¿sí? Generó efectivo. Ahora, ¿dónde lo generó? En las actividades operativas, ¿verdad? ¿Y dónde más? En la En la actividad de de financiación. financiación. Perfecto.
Ustedes entonces, ¿estarán bien la empresa o no? ¿Está bien Se en podría términos decir que financieros? sí, Bien, porque generó más en actividades operativas que en la actividad de financiación. bien. Estamos bien, casi bien. Ahora Ujú. yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué hubiese pasado si los aportes de los propietarios no existían? ¿Se hubiese generado efectivo o se hubiese consumido efectivo? Se hubiese consumido. Si esto es cero y esto es cero, se hubiese consumido efectivo, ¿verdad? Con lo cual, ahí ya la cosa no está tan bien. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que la actividad operativa, si no hubiese habido los aportes de los propietarios, no hubiese alcanzado para comprar los bienes de uso, pagar los dividendos y pagar los préstamos y absorber la pérdida del poder adquisitivo del dinero. No sé si me estoy explicando. Si no hubiese habido ese tipo de aporte, esta situación hubiese sido negativa. ¿Me explico o no? Sí, profe, sí queda claro. Bien. Bueno, bien. Ahora vamos a ver algunos ratios, ¿sí? El primer ratio vamos a comparar el efectivo generado por las actividades operativas ordinarias con el efectivo de todas las actividades, ¿sí? A ver, resumiendo, en mi caso, en este estado de flujo efectivo, la situación no es que esté mala porque la empresa sí genera dinero. El problema es que no genera el dinero suficiente para hacer frente a todos sus requerimientos de efectivo, ¿sí? Tendría que ver, tal vez así que tuvo que recurrir a aporte de los propietarios para poder afrontar todo. Ahora vamos a ver cómo vamos a medir estas cuestiones en ratios, ¿sí? Entiéndase, en índices. Vamos a comparar un índice que es muy útil, es comparar el efectivo generado por las operaciones, generado consumido, con el total de las operaciones. Es decir, es como una especie de análisis vertical. Voy a dividir los 123 en los 50.400. Y voy a decir, la empresa, digamos, el efectivo generado por las actividades operativas representa 2,45 veces el efectivo de todas las actividades, ¿sí? Como dice acá la explicación, indica la porción del total de efectivo, la porción del total de efectivo que ha sido generado por las actividades operativas. Se puede concluir que las actividades operativas generan 2,45 veces más de efectivo que el total de las inversiones, ¿sí? El tema es que a veces no hace falta bastante más que eso, ¿no? Como en este caso. La presencia de un numerador negativo indica la existencia de problemas, ¿bien? De un numerador negativo. Este es el numerador, ¿sí? El índice puede ser negativo, pero puede ser negativo cuando uno de los dos, numerador o denominador, sea negativo, ¿sí? Si hay disminución de efectivo, no es algo tan grave si uno ve que el efectivo disminuyó porque, por ejemplo, hubo una distribución de dividendos y la empresa generó efectivo en su actividad operativa, ¿sí? Ahora, cuando el numerador es negativo, ahí tenemos un caso donde la empresa no está generando el efectivo, ¿sí? Ahí indica la existencia de problemas. La actividad operativa de la empresa no genera suficiente entrada de efectivo, por lo que se estarían financiando con préstamos de tercero, aporte de capital o con desinversión de activos, ¿sí? Los ratios de cobertura. Vamos a utilizar estos ratios de cobertura para determinar si ese efectivo generado por la actividad operativa alcanza, ¿sí?,
para hacer frente a determinadas salidas de dinero, ¿sí? ¿Contra qué lo comparamos? Fíjense lo que les decía recién. El efectivo generado por las operaciones ordinarias te alcanza para pagar las compras, mejor dicho, para pagar, bien digo, las compras de bienes de uso, ¿sí? ¿Te alcanza? Perfecto, alcanzó. Bien. En este caso, igual es la misma aclaración, nada más que acá era por las total de las actividades, acá para la compra de bienes de uso, o sea, para actividad de inversión, ¿no? El efectivo generado por las operaciones ordinarias es suficiente para cubrir los pagos por adquisición, compra de bienes de uso, ¿sí? De activo fijo. Las operaciones ordinarias generan 1,88 veces más del efectivo aplicado por la compra de bienes de uso. ¿Tá? Un resultado inferior a 1 indicaría que la generación de efectivo por actividades operativas no es suficiente para la compra de bienes de uso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó si no es suficiente lo que la empresa genera y se pagaron esos bienes de uso? ¿Sí? Pasa lo que dice acá. Dicha compra podría haber sido apalancada con deuda, ¿sí? O financiada por aporte de los socios, que es lo que estamos viendo en este caso, ¿sí? Pago de pasivos, ¿se va entendiendo acá? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bien. El otro índice es vincular o relacionar el efectivo generado por las actividades operativas con el, digamos, el, el pasivo financiero que se ha ido cancelando, ¿sí? Fíjense que lo primero era con la parte la operativa con, vamos al primero, la operativa con el total de las actividades, la operativa con la actividad de inversión, la operativa con, estas dos son con la actividad de financiación. Y decimos, sí, mirá, lo vinculamos y decimos, sí, vos, la empresa generó el efectivo suficiente para cancelar los préstamos, ¿sí? 12 veces más, está perfecto. Eh, Si lo vinculamos con los dividendos, la empresa generó 4,95 veces más los dividendos que pagó, ¿sí? El efectivo generado por las actividades operativas es suficiente para aplicarlo al pago de dividendos, ¿sí? Vos de vuelta, si el problema feo, por llamarlo de alguna forma, es cuando el numerador es negativo, es decir, cuando la empresa consume efectivo, ¿bien? Es importante que, digamos, este número sea mayor a 1, porque si no, estamos diciendo el negocio no me está generando el efectivo suficiente, ¿sí? Si la cobertura es insuficiente, si esto es menor a 1, menor a 0, perdón, si es negativo, y vos estás diciendo, si la empresa no generó dinero y si se pone a distribuir dinero, ¿sí? ¿Quién pone esa plata? Esa plata va a ser financiada por la desinversión, o sea, vendiendo activos fijos o adquiriendo más deuda, ¿sí? ¿Se entiende, no? Si en tu actividad de compra-venta vos no generaste plata, pero sí distribuiste plata, ¿de dónde salió esa plata? O de la actividad financiera, porque tomaste deuda de bancos para repartirla a los socios, o de la actividad de inversión porque vendiste bienes de uso para repartir a los socios. Cualquiera de las dos situaciones es extremadamente peligrosa. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profesor, está claro. El problema de este práctico es que si bien se genera dinero, no se genera dinero para todo a la vez, ¿sí? Para todo a la vez. ¿Estamos? Sí, profe. Bien.
Vamos a avanzar ahora con el práctico siguiente.